9:47, un grupo de expertos relatores de Naciones Unidas en el tema de protesta y de asociación, derecho a la asociación pacífica, ha expresado su preocupación por la impunidad que hay en Colombia por casos de denuncia de abuso policial durante las épocas del estallido de las protestas sociales. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Pues el tema del paro nacional del 2021 sigue generando polémica 3 años después, y no solo en el país, sino a nivel internacional. 4 relatores de la ONU se refirieron al tema desde Ginebra, en Suiza, catalogando el paro nacional como mortal. Hay 16 casos de víctimas de homicidio que no han sido esclarecidos, y por eso, para los expertos de Naciones Unidas, en Colombia todavía no hay verdad, ni justicia, ni rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos que habrían cometido algunos miembros de la fuerza pública. Pero el presidente Gustavo Petro también reaccionó al pronunciamiento de la ONU. Asegura que los jóvenes que protestaban fueron llevados a la tortura, a la pérdida de ojos y a ser vigilados con Pegasus. Para Petro, el tratamiento al estallido social va a pasar a la historia de Colombia como uno de los más graves delitos cometidos contra los derechos humanos. 9:48, uno de sus relatores de Naciones Unidas es la doctora Gina Romero, que es relatora para estos temas de reunión pacífica y derecho de asociación. Doctora Romero, buenos días. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Usted es colombiana, ¿verdad? Sí, señor. Pero no está en Colombia en este momento. En este momento estoy fuera de Colombia, sí, señor. ¿En dónde se encuentra usted, doctora Romero? Estoy en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. Llegué esta madrugada. ¿Cuál es la preocupación que tienen Naciones Unidas o ustedes, los relatores expertos en este tema, sobre lo que pasó en Colombia en las épocas de los paros? Sí, Néstor, para ti y para la audiencia quiero explicar que nosotros somos relatores y relatoras independientes de Naciones Unidas, es decir, nuestra voz no es la voz de Naciones Unidas, eso es una cosa que quiero que quede clara. Y hemos enviado desde la época del estallido, como ustedes lo han llamado, hasta hace un par de meses, hemos enviado muchas cartas al gobierno solicitando información a los gobiernos, porque estamos hablando de 2 gobiernos distintos, solicitando información sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se realizaron en el contexto de protesta, no solo en el 2021, sino también en el 2019. Y en este momento lo que hicimos fue hacer como un recorderis sobre esas cartas y esas problemáticas que tiene el país para establecer la verdad, garantizar la memoria de los movimientos en esos casos, y también pues la rendición de cuentas por las graves violaciones a derechos humanos, que son los asesinatos, que ya fueron mencionadas por Mateo, pero también el uso excesivo de la fuerza, el uso irregulado, exagerado, y pues muy fuerte de las armas menos letales, que efectivamente le costaron los ojos y la integridad a varias personas. Si le parece, para explicar, esto pasó en Colombia y usted sabe que ha sido sujeto de diferentes interpretaciones y seguramente no hay verdades absolutas, pero ¿qué es lo que ha encontrado Naciones Unidas sobre eso que ustedes dicen es inaceptable impunidad? Mira, primero son varias cosas. Primero, el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, que uso de armas de fuego para la atención y la dispersión de las protestas, que está prohibido por los estándares internacionales, sino también el uso indiscriminado de armas menos letales, que también le costaron a las personas pues sus ojos. Algunas personas tienen algunos órganos perforados y demás, y adicionalmente hay alegaciones de violencia sexual contra personas también que estaban participando. Doctora en la Romero, protesta. Sobre eso quiero preguntarle a ustedes cuántos casos documentados judicialmente tienen de abusos sexuales en el marco de la protesta del estallido social. En este momento, la verdad, no tengo el caso, la información específica sobre casos de abuso sexual, es que el número de casos. Se lo pregunto porque también el presidente Petro se ha montado en esa narrativa, y que yo recuerde, hubo un caso en Popayán que al final se deslinda del tema y estaría bajo investigación, pero es un caso, no es masivo. Entonces no entiendo de dónde surge que se diga que hubo múltiples casos de violencia sexual en el marco de la protesta social.
El caso que tú te refieres es un caso de abuso que efectivamente está en proceso de investigación, pero hay otros casos de uso de violencia sexual que no es únicamente abuso. El abuso sexual es una forma de violencia sexual, pero hay muchas otras. ¿Cuántos casos? Pero en este momento no tengo el número. No tengo el número claro en la cabeza, no te lo puedo dar. Sí. Doctora Romero, yo no lo tengo en este momento. Sí, frente a los jóvenes que perdieron sus ojos, que también es otro de los elementos de la narrativa. ¿Cuántos jóvenes fueron lesionados? Tendría que mirar el informe, lo que pasa es que estaba, como les dije, en un evento y apenas subí. Tendría que mirar el informe de cuántos son, pero mira, en realidad no importa si fueron 1 o 400 como en Chile. En realidad importa es cómo se está haciendo el uso de las armas menos letales. Que es importante por una razón, doctora Gina, porque contra las personas que están haciendo el uso de la protesta. No es lo mismo que sea masivo, que sea una práctica y una política, a que haya sido la actuación ilegal, por supuesto criminal, de un solo integrante de la policía. Por eso sí me parece importante el número, porque no es lo mismo decir que una persona lamentablemente resulta lesionada a que lo sean 400 personas. Por eso se lo pregunto. Sí, pero en este momento no tengo el número, pero otra vez, no quiero que nos enfrasquemos únicamente en un número específico, porque es que el que una sola, 2, 3, 5, 10 personas hayan perdido sus ojos o hayan perdido su posibilidad de actuar, digamos, de forma como regular con todo su cuerpo, porque no son solo ojos, eso implica una violación a los derechos humanos que tiene que ser reparada, resarcida y que adicionalmente se tiene que aplicar justicia. Lo que pasa es que una cosa es que sea masivo y una política de Estado, y otra cosa es que sea una actuación ilegal de un integrante de la institución. A eso. Sí, yo no creo que ni Naciones Unidas ni las relatorías hayan dicho que es una política de Estado. No sé quién habrá dicho eso, pero nosotros Romero, no. Para que hablemos de todo el contexto de lo que fue el paro nacional, quiero preguntarle si ustedes tienen documentados y dentro de lo que han llamado abusos sexuales, el abuso del que fue víctima una policía en Cali por integrantes de la llamada protesta social. Sí, yo creo que los informes que recibimos nosotros, está buena esa pregunta para aclarar, nosotros recibimos información que nos mandan diferentes actores, pero nosotros no recogemos información. Las entidades que recogen información de Naciones Unidas están pues en el territorio. Nosotros tenemos un mandato global. Entonces lo que hacemos es que recibimos información, y dentro de la información que se recibe hay información sobre, por supuesto, sobre las personas de la fuerza pública que también fueron, digamos, violentadas y que tuvieron diferentes tipos de abusos y violencia contra ellas, pero ese no fue el enfoque de la carta que se mandó ni después del comunicado de prensa que se incluyó. Sí. Pero, por supuesto, cada vez que se revisan violaciones a derechos humanos, se revisan las violaciones a derechos humanos de todas las personas Gina, que han estado involucradas, incluyendo la fuerza pública. ¿Y por qué no es el enfoque de la carta mirar de completo el panorama de la violencia en el estallido social? Porque la carta lo que está haciendo es tratando de establecer algunos hechos concretos, como ustedes lo ven, la carta está pública además, establecer algunos hechos concretos sobre algunas violaciones a las personas que estaban participando. ¿Por qué se tomó ese enfoque? Porque finalmente las personas que están participando en las protestas no tienen la institucionalidad debajo que les protege, que les ayuda a investigar, que les ayuda a resarcir, como si la tienen los miembros de la fuerza pública. Y en ese sentido, ese fue el enfoque de la carta, y ese es el enfoque también del diálogo que se tiene en este momento con el gobierno sobre ese caso particular, lo cual no quiere decir que no importen las afectaciones que han tenido o que tuvieron las personas que estaban en los procesos de contención y de manejo de la protesta. Doctora Solo Romero, que ese fue el caso, el enfoque que se escogió para sacar. ¿Ustedes hacen algún tipo de curaduría de la información que les llega, o ustedes simplemente acopian y dan por cierto todo lo que dicen las organizaciones? No, se hace curaduría, me gusta esa palabra. Se revisa la información que llega, se revisan diferentes fuentes de información adicionales, es decir, si se está mencionando algo asociado con un grupo particular o una organización particular, también se recoge esa información, pero adicionalmente hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y es que estas cartas le están preguntando también al gobierno o a los gobiernos, porque de nuevo han sido dos
gobiernos, y los gobiernos tienen la posibilidad de brindar información, ampliar la información y de responder. En ese sentido, la carta misma es un proceso de curaduría de la información que nos llega y después de la comunicación que hacemos sobre esa información específica, para el caso específico o general sobre las tendencias del país. Doctora Romero, discúlpeme que yo le insista porque no logro comprender el sentido. Si se habla de violaciones a derechos humanos, ¿por qué tienen un rasero, si me permite la expresión, para investigar o para concluir lo que pasó de un lado de la protesta y no para quienes vivieron en el otro lado también abusos? Policías quemados, gente degollada, niños que murieron porque impidieron el paso. ¿Eso no les parece grave? ¿Eso no les parece también violación y afectación a los derechos humanos? Yo te quisiera preguntar en qué parte de la carta, que es solo una, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver las otras, pero no sé en qué parte de la carta te parece que estamos haciendo una conclusión sobre las violaciones de derechos humanos completa y compleja de lo que pasó en esos dos periodos que te mencioné, 2019 y 2021. La carta es un requisito, es un requerimiento de información, pero la carta no está sacando ninguna conclusión. De hecho, si tú miras la carta, la primera pregunta que le mandamos al gobierno, en este caso al gobierno Petro, es: venga, aclárenos de toda la información que usted recibió, aclárenos qué es eso, qué tiene usted que decir para eso. Pero la carta en ningún momento está generando ninguna conclusión, no es una carta concluyente sobre lo que está pasando en el país o lo que pasó. Doctora la Romero, carta es un requerimiento de información. Esa es una aclaración muy importante, que la carta es en modo pregunta. Pero ¿por qué? Sí. Entonces, si es... Creo que tiene como 6 o 7 preguntas. Sí, lo sé. Por eso, pero dice usted, nosotros preguntamos. Si están apenas preguntando, ¿por qué llegan a la conclusión, o me parece a mí que es una conclusión, decir que ha habido impunidad en una parte de la interpretación alrededor de los paros? Yo creo que ha habido impunidad, o por lo menos una justicia muy lenta, un proceso muy lento de aplicación de justicia contra los casos que están especificados en la carta. Y por eso es que quiero que sea muy claro que la información es sobre los casos de la carta y sobre el enfoque de la carta, no es concluyente sobre el país y no presenta tampoco una conclusión sobre lo que pasó en el 2021. Entonces, ¿por qué estamos hablando de poca celeridad en la justicia? Pues porque finalmente lo que vemos es lo que está incluido en la carta, y después en un comunicado de prensa que mandamos, que me imagino que fue el que ustedes vieron, que en realidad no hay un proceso real todavía en este momento, 3 años después, que nos pueda mostrar públicamente cuáles fueron los resultados de las investigaciones, qué pasó con procesos de judicialización individual que se tienen que hacer en estos procesos, y sobre todo de la cadena de mando de quienes tomaron decisiones en el momento en que estaba la protesta viva en el 2021. Cuando usted dice cadena de mando, ¿quién era el máximo responsable? O esa pregunta sobre cadena de mando y responsabilidades, ¿exactamente a quién está dirigida? Yo creo que está dirigida a quienes estaban comandando los procesos de atención a la protesta, y esa cadena de mando también, como tú sabes, pues porque Colombia funciona así, está muy centrada también en quien tenía la posibilidad de dar órdenes sobre los diferentes personal que estaba atendiendo a la protesta en las diferentes ciudades en que se estaban haciendo las protestas. Esos son comandantes militares en ciudades. Comandantes, exacto. Pero también jefes de las policías. Ajá. Exacto. Sí, pero entonces acuerdas, la carta menciona Cali, pero pues digamos hay otras cartas que mencionan situaciones en otros lugares. Entendemos. ¿Usted estaba en Bogotá en esa época de hace 3 años, cuando los paros? Sí, yo vivo en Colombia. Y en algún momento podríamos también, en aras de las preguntas, esperar que Naciones Unidas... No, en Bogotá. Sí, en Bogotá. Esperar que Naciones Unidas emita un pronunciamiento sobre la otra cara del paro. Naciones Unidas no sé, pues porque como te dije, nosotros no somos, no tenemos un contrato con Naciones Unidas, somos independientes de Naciones Unidas. Entonces no te puedo responder ninguna pregunta por Naciones Unidas, tendrías que preguntarle a ellos y a ellas, nosotros y nosotras como
como relatores sí podemos pues buscar más información y mirar qué información también publicamos sobre las mismas respuestas que podamos encontrar de las preguntas que hicimos al gobierno. Pero el logo, la comunicación de ustedes tiene el logo, la carta tiene el logo de Naciones Unidas. Claro, porque nosotros hacemos parte de un grupo que se llama Procedimientos Especiales, que están digamos, asociados a toda la acción de derechos humanos de Naciones Unidas, pero somos independientes de Naciones Unidas. Por esto nuestro nombre se llama expertos o relatores independientes de Naciones Unidas. Okay. Digamos, Naciones Unidas nos ayuda las Naciones Unidas nos ayuda a difundir la información, pero en realidad nosotros no dependemos de Naciones Unidas. Esa es una aclaración. Sí, porque la carta va con el sello de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por supuesto que eso genera confusión. Pero yo quiero preguntarle para finalizar. Sí, es difícil de explicar, la verdad. Yo entiendo la confusión, le pasa a todo el mundo porque es difícil, pero sí, es una rama independiente. De hecho, el presidente Petro también lo toma como si fuese un pronunciamiento de Naciones Unidas. Si en una carta yo publico algo con un membrete, pues asumo que quien está poniendo el membrete está de acuerdo y suscribe lo que está debajo en el documento. Pero es otra discusión. Yo quiero para finalizar, doctora Romero, preguntarle sobre lo que tiene que ver con esa parte que usted dice que ustedes a los policías no los defienden porque ellos tienen quien los defienda, una institucionalidad que los defiende. Y eso puede ser cierto en algún punto, pero al final la impunidad es la misma. Ustedes en su informe están teniendo en cuenta las denuncias por abusos, ustedes se han tomado el trabajo de averiguar en qué están los procesos por abusos, por atropellos, por agresiones a los policías durante el estallido social. Vamos a separar un poco las dos preguntas que tú me haces ahí, porque primero no es cierto que nosotros digamos que no defendemos a la policía, y de hecho, si tú miras y se los puedo mandar, y de hecho lo podemos hablar en otro momento, la misma relatoría, que es mi relatoría de un protocolo modelo para la aplicación de derechos humanos en el marco de las fuerzas del orden, y en ese protocolo modelo hay un capítulo completo del bienestar de la policía. Entonces, no es verdad que nosotros no defendamos a la policía. Pero es que usted me dijo aquí que usted, la entonación de la carta era sobre los manifestantes enfocada, porque la policía tiene quien la defienda. Entonces, por eso no se enfocan en los policías. Lo que dije es que la policía tiene una institucionalidad que no tiene la sociedad, que no tienen las personas y los individuos que salen a las calles a protestar. Pero eso no quiere decir que nosotros no protejamos a la policía, que no nos importe lo que le pase a la policía, porque eso no es verdad. Entonces, con eso aclarado, te quiero decir adicionalmente que nosotros recibimos información. Otra aclaración que es importante para hacer es que nosotros tenemos un mandato global, es decir, yo tengo un mandato global, yo tengo que mirar a todo el mundo. Entonces, lo que yo hago, y nosotros, relatores y relatoras, lo que hacemos es recibir la información que nos mandan. Si no recibimos información de alegaciones sobre violaciones a los derechos humanos de las personas que han estado desde la fuerza pública o de otro nivel de institucionalidad en estos procesos, pues nosotros de hecho no podemos ni siquiera hacer investigaciones sobre esos casos. Nosotros podemos buscar más información, pero teniendo en cuenta que tenemos un mandato global, lo que hacemos es basarnos en las alegaciones y la información que nos llega. Y por lo menos a mí en lo personal no me ha llegado ninguna alegación por parte de la fuerza pública, pero pues si la tienes sería interesante que la mandara. Vale. No, queda hecha esa precisión, seguramente ellos también tienen su institucionalidad, eso es cierto. 10 de la mañana, 5 minutos, es la doctora Gina Romero, uno de estos relatores independientes que envía la carta haciendo el requerimiento sobre impunidad y el desarrollo, la interpretación de la protesta social de hace 3 años. Doctora Romero, gracias por estos minutos. Chao, que estén bien. Gracias a todo el mundo. 10, 5 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.